Les estoy compartiendo en este momento el pretest para presentarles pues las respuestas que han ido añadiendo algunos de ustedes. ¿Me confirmas, Luisa, se está viendo? Sí, está compartiendo la pantalla. Listo, entonces ahí podemos ver. Se nos hace una primera pregunta: ¿qué entiendes por cultura organizacional? La mayoría coinciden en que es el conjunto de valores, creencias y prácticas compartidas en una organización. Luego preguntamos cuál es su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones, y en la afirmación la cultura organizacional debe adaptarse a las nuevas realidades sociales. La mayoría coincide en que es la más importante o tiene el mayor nivel de relevancia. Luego viene: la diversidad en los equipos de trabajo enriquece los resultados de la organización. También muchos están de acuerdo con este punto. Me siento preparado para trabajar en un entorno laboral inclusivo. Entonces, hay un porcentaje importante que responde sí estar preparado. Y mi organización valora activamente la diversidad e inclusión, en donde tenemos el porcentaje un poco menor. ¿Cuál de estas prácticas promueven la diversidad o la inclusión laboral? Entonces aquí se nombran en su mayoría. La que observamos acá resaltada: fomentar espacios accesibles y procesos inclusivos de selección. Ignorar las diferencias para tratar a todos igual. Entonces aquí vemos un poco el panorama de sus respuestas. Esta pregunta: ¿has trabajado o colaborado con una persona en situación de discapacidad o diversidad cultural en tu organización? La mayoría coinciden en que sí, un 40% no han tenido esa experiencia. Y ante la pregunta ¿cómo crees que afecta una cultura organizacional incluyente al desempeño de los trabajadores? Entonces nos dicen: mejora la satisfacción laboral. Alguien dice: creo que no lo afecta, pero deben tener políticas claras y espacios de formación permanente para que todos puedan manejar el mismo lenguaje y comunicarse con sus compañeros. Interesante. Alguien más nos mejora el desempeño de los trabajadores porque crea un ambiente de respeto y confianza. Cuando todos se sienten aceptados y valorados, trabajan con más motivación. Muy bien. Entonces, este es el pretest. Gracias a ustedes por participar. Y ya con este insumo inicial vamos ahora sí a ahondar en nuestro taller. Entonces voy a dejar de compartir para nuevamente, Luisa, puedas poner la presentación. Muchas gracias, compañera. Entonces, bueno, para dar inicio nuevamente, nos vamos a presentar. Bienvenidos antemano, bienvenidos todos a esta capacitación, a este taller. Eh, Vamos a preguntar, a decir por acá un poco nombres: Catalina, Michelle, Fernando, Diana, Caterine, y hay alguien que está como anónimo. Bienvenidos todos nuevamente a este taller. Gracias por acompañarnos y por estar interesados en adquirir este conocimiento sobre lo que es la cultura organizacional incluyente. Mi nombre es Luisa María Vanegas y mi compañera se llama María Cristina Díaz. Ambas somos psicólogas pertenecientes a Centro Íntegra y es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta información. Entonces, para comenzar, vamos a hablar sobre qué es cultura organizacional. Vamos a dar entonces una definición, como ustedes lo dijeron en el pretest. La cultura organizacional es un conjunto de valores, creencias, hábitos, tradiciones y normas que definen la identidad de una empresa. Como tal, la cultura organizacional es un constructo colectivo donde, teniendo en cuenta todas estas eh, normas, estos valores anteriores que no solamente son creados por nosotros o vinculados por nosotros, apoyados por quienes estamos actualmente en la organización, sino por toda su historia que viene detrás en la compañía, pues le permiten a la empresa tener la identidad e identificarse o mostrarse a un público como la compañía que son.
Entonces, quiero presentarles inicialmente cuáles son las ventajas que puede tener una organización al incluir personas con discapacidad o poblaciones diversas. ¿Qué ventajas obtiene una empresa al incursionar en este proceso? Empresarios y directivos de empresas reconocidas como Scotiabank mencionan que lejos de afectar a la empresa o lejos de incurrirla en gastos elevados y de pronto en un esfuerzo adicional, esto genera mayores ingresos. Ellos llegan a esa conclusión. También hay más viabilidad y sustentabilidad en la organización, hay menos rotación de los empleados, se mejora el ambiente laboral, hay permanencia en el empleo. Entonces, para detallar en estos puntos, sucede que las personas con discapacidad o las personas con alguna diversidad resultan ser más comprometidas con las organizaciones y esto es la conclusión a la que han llegado muchas empresas, grandes empresas que han incursionado en la inclusión laboral. Dicen que las personas resultan tener una identidad mayor con su empresa, los índices de desempeño también se resaltan y asimismo los índices de productividad. Son personas diversas que tienen unas características particulares y cuando llegan a ese ambiente laboral, entonces se vende esa imagen a sus otros compañeros empleados del respeto a la diversidad, de la inclusión, de la equidad. Entonces se transforma un ambiente laboral mucho más ameno, en donde los empleados se sienten satisfechos, se sienten motivados y entonces ahí es cuando hablamos de cultura organizacional, porque entonces eso trasciende a todos los espacios y áreas de la organización, lo cual es fundamental. Pues sí, si un empleado se siente agradable en su ambiente laboral, se siente motivado, pues así mismo su trabajo y su desempeño se va a evidenciar en los índices y en la productividad y el desarrollo empresarial. Entonces, permite la diversidad efectivamente reconocer que hay poblaciones diversas, hay otros en nuestro mundo que habitan en la sociedad y entonces cuando hacen parte de nuestro entorno laboral, empecemos a entender esas diferencias, esas características y también las capacidades y competencias que tienen estos otros. Entonces suele haber a veces menospreciarse un poco a las personas con alguna diferencia y se tiende a pensar que no pueden aportar mucho y resulta que ya en la convivencia y en la práctica los mismos empleados llegan a la conclusión de que aprenden bastante y esto les permite no solo desarrollarse a nivel laboral, sino también profesional, personal. Y pues esta opción de capturar nuevas habilidades se pone al servicio de los procesos. Entonces, permite la innovación, la creatividad, cuando se da opción a integrar poblaciones diversas. Y esto mejora el bienestar de los empleados. Por ejemplo, el bienestar mental es súper importante para que los colaboradores o empleados puedan rendir y cumplir con las metas que se tienen a nivel organizacional. Y cuando estamos en un ambiente laboral donde mi empresa tiene en cuenta estas poblaciones diversas, donde promueve el respeto a la diversidad, a la equidad y estos valores. Entonces, ¿cómo me siento yo como empleado? Me siento identificado y siento que ese trato no es solo hacia estas poblaciones, sino también hacia mí. Entonces, me voy a sentir tranquilo en una empresa que piensa en mí, que promueve estos valores y que también me va a permitir ponerme metas de progreso y desarrollo al interior de la organización. Se crea un sentido de pertenencia, va de la mano y pues se resalta la comprensión de la diferencia. Bueno, aquí haciendo un pequeño paréntesis, sabemos que la cultura incluyente, cuando estamos hablando de inclusión laboral, sabemos que hay diferentes grupos en los cuales tenemos que hablar de diversidad y de inclusión, ¿sí? Pero en este caso, para este tema en particular, nos vamos a enfocar en las personas con discapacidad, que son, digamos que uno de los mayores sesgos que encontramos en la actualidad para una cultura organizacional. Entonces, cuando hablamos de cultura organizacional, no quiere decir que solamente hablar el tema y no dar un seguimiento a una organización o a una cultura sobre la inclusión de personas con discapacidad. Eso no significa que estemos hablando de inclusión. ¿A qué me refiero? A que no es
el hecho de decir, ay, sí, nosotros somos incluyentes, pero que nosotros vamos y o se observa la empresa o tenemos la posibilidad de observar y ellos dicen que son incluyentes, pero cuando miramos no hay nadie de un grupo diverso para nosotros decir, ¿y en qué momento dicen que son incluyentes? O sea, ¿cómo lo están cumpliendo? Por otro lado, el hecho de que contraten a una persona con discapacidad, pero que no hagan los ajustes correspondientes, todos inician desde las políticas de inclusión que deben estar en toda su planeación estratégica organizacional. Entonces, y de ahí en adelante, pues en todos los procesos, en un proceso de selección, en un proceso de reclutamiento, en una entrevista, en una capacitación, en el momento de brindar información, incluso en lo más básico, que son estos ajustes estructurales que requiere una persona con discapacidad, como lo puede ser, digamos, si es una persona en silla de ruedas, pues entonces tener la forma o la habilidad de darle un acceso digno a su lugar de trabajo, o si es una persona con discapacidad visual, pues entonces que no tengamos implementados todos estos softwares o aplicaciones que le permitan a esta persona tener estos reconocimientos de voz o de lectura que le permitan ajustarse a la empresa. También el asistencialismo, el contratar a alguien por pesar o por minimizar a una persona con discapacidad. Tampoco es una cultura incluyente el tener una persona porque, ay, es que me da pesar, ayudémosle porque es que lo necesita. No, tenemos que ser muy claros desde un inicio y es que una cultura organizacional incluyente es darle un respeto y una equidad a todas las personas que están dentro de una organización sin importar sus condiciones o limitaciones físicas o cognitivas. Buscar beneficios económicos. No es, digamos que es un tema tabú, no, y creo que muchas personas sabemos que contratar a una persona con discapacidad o personas con discapacidad en las empresas les da ciertos beneficios tributarios, pero la idea de tener una cultura organizacional incluyente, perdón, no es hacerlo por estos beneficios, al contrario, es hacerlo porque realmente conocemos y consideramos que estas son unas ventajas para nuestra organización y para las personas que estamos contratando, porque estamos innovando, porque estamos generando cultura, generando empleo a otras personas, porque nos estamos dando esa oportunidad de conocer y de adquirir conocimientos y habilidades que estas personas nos puedan ofrecer a las organizaciones. Entonces, para continuar con nuestro tema de cultura organizacional, tipos de cultura organizacional realmente, en teoría vamos a encontrar muchas, pero actualmente los tipos de cultura organizacional que se están o que se adecúan o que se están aceptando más en las organizaciones en la actualidad es este tipo de cultura que fue una teoría elaborada por el psicólogo, el doctor Roger Harrison, un psicólogo de la Universidad de Harvard, el cual nos indica que la cultura organizacional se puede dividir en poder, en resultados, en normas y en personas. El tipo de cultura de poder es aquel tipo de cultura donde las decisiones están centralizadas en los altos mandos de la organización, donde la competitividad y el liderazgo son el enfoque principal para la toma de decisiones dentro de una organización. También está el tipo de cultura organizacional basada en resultados, el cual valora o el cual principalmente adapta la innovación, adapta los objetivos y las metas como el objetivo principal de la organización para la toma de decisiones. Allí se va a valorar la eficacia, la eficiencia y el rendimiento individual y empresarial para la toma de decisiones frente a la empresa o a las decisiones que se deban tomar en la organización. Está el tipo de cultura organizacional basado en normas, que es aquel que
cumple a cabalidad todos los procesos o procedimientos y reglas que estén inscritos en sus manuales, donde no aceptan de pronto una nueva idea, donde no aceptan hacer algo diferente, sino que se basan en simplemente todos los procesos y procedimientos que están escritos y que para ellos esos son los únicos que se pueden de realizar o los únicos que van a cumplir con los objetivos. Y por último está el tipo de cultura organizacional guiado hacia las personas, que en este caso es el tipo de cultura en el que nosotros nos estamos basando, que es donde el líder o la empresa se preocupa más por su personal, donde tienden a ser un poco más accesibles, más empáticos, quienes se preocupan por el bienestar de su personal, de su desarrollo personal, donde se enfocan entonces en las buenas relaciones interpersonales, en tener unos empleados o un personal con altos niveles de motivación laboral, que sean personas que puedan vincular o aportar a la empresa su creatividad, su innovación, que permitan, o sea, que estos líderes permiten a la organización mejorar, o sea, innovar. En este caso, perdón, se me fue como la paloma. Es que estos líderes le permitan a los empleados aportar ideas nuevas en la toma de decisiones, incluirlos, que puedan colaborar dentro de la organización con sus aportes y que tengan unas muy buenas relaciones interpersonales para un trabajo en equipo. Bien. Y complementando un poco lo que decías antes, Luisa, es importante resaltar en este tema de pues, las organizaciones que se centran en este personas y ya relacionándolo con el tema de inclusión. Al inicio veíamos cómo cultura organizacional no es de pronto hablar de cultura sin adjudicar un responsable del tema. Entonces, empresas que entienden lo que es la inclusión dentro de la cultura organizacional saben que tienen que nombrar un líder, un responsable, un área de inclusión dentro de su organización que atienda todos los elementos relacionados con ese aspecto. Si no se hace de esa manera, no se va a lograr una cultura organizacional de ese tipo, no se va a permear a otros ámbitos y áreas de la organización y no se va a constituir como una empresa incluyente. No se trata solo de incluir personas con discapacidad sin hacer ajustes en los procesos, porque al final lo que vamos a hacer es excluir más a las personas que llegan a un ambiente donde no se conocen sus características, no conocen qué ajustes se requieren. Esta persona no va a poder desarrollar sus funciones porque al no hacer ajustes, pues no va a poder realizarlas en equidad y en igualdad de condiciones y finalmente va a terminar retirándose. Y sería un caso, no sería un caso de éxito, sino todo lo contrario. Entonces no queremos eso, por eso tiene que seguirse ese proceso. Entonces ya entrando a este tema, los elementos de la cultura organizacional, vamos a irlos detallando cada uno, pero entonces nos vamos a centrar en este modelo más actualizado en donde nos categoriza los elementos de la cultura organizacional en tres grupos. Entonces están los elementos subyacentes, los elementos explícitos y los elementos implícitos. Entonces vamos a iniciar con los subyacentes. Entonces, uno de esos elementos de la cultura organizacional es la historia. Cuando hablamos de la historia de la organización, son esas narrativas de la empresa, esas experiencias que han sido sistematizadas, esos logros, momentos claves de la organización, cuando hablamos, no sé, de sus fundadores, de la historia, por qué surgió la organización, en los años que lleva funcionando, operando, los logros, las nuevas áreas de trabajo, la innovación, sus empleados. Todos esos elementos son relevantes cuando hablamos de la historia de la organización y definitivamente es un elemento fundamental cuando hablamos de cultura organizacional. ¿Cómo se relaciona esto con la cultura organizacional incluyente? Entonces, fíjense que hay empresas que han incursionado en el tema y que han hecho avances importantes. No solo han incluido personas con discapacidad, sino que han diseñado todo un programa para que sea efectiva la inclusión laboral.
Y aquí pues nuevamente damos el ejemplo de personas con discapacidad, aunque hay otras poblaciones diversas, pero para detallar un poco a qué nos referimos con la cultura organizacional incluyente, vamos a centrarnos en esta población. Y entonces volviendo a lo que es la historia. Aquí vemos ejemplos. McDonald's, con su fundación Arcos Dorados, ha hecho un ejercicio súper importante de vinculación de personas con discapacidad de diferentes grupos o tipos de discapacidad. Y también, como les decía, ha realizado todo un programa y ha diseñado todo un protocolo para la vinculación de personas con discapacidad, ¿no? Eh, la- desde el reclutar a este personal, los procesos de selección, los procesos de inducción, formación, capacitación, cualificación, todos estos procesos internos que llevan a cabo todas las organizaciones, se han hecho ajustes importantes para que las personas con discapacidad, en este caso, logren entrar a la empresa, sentirse en igualdad de condiciones, sentirse identificadas y parte de la organización. Entonces, aquí vamos a encontrar relatos de éxito en cuanto a temas de inclusión, modelos a seguir. Se ha constituido, por ejemplo, McDonald's en una empresa que llega a modelar a otras empresas que también empiezan a incursionar por este lado. Y en la imagen, derecha mía, izquierda de ustedes, vemos Juan Valdés. Juan Valdés es otra empresa que también ha vinculado personas con discapacidad cognitiva sobre todo, y no solo las vincula, sino ha creado ciertos programas y espacios para, para también brindar a estos empleados, bueno, espacios de recreación, de dinamismo, de progreso. Entonces ahí vemos una persona que está recibiendo un reconocimiento, pues participan también en programas del mejor empleado con discapacidad y en fin, y esto involucra no solo a las personas con discapacidad, sino a todos los demás empleados. Y esta información se sistematiza y entonces ellos tienen una página que se llama McDonald's Vio en mí, una página web fundamentada en todo el ejercicio de inclusión laboral. Ustedes pueden incursionar y observar y ahí se detallan esas experiencias, casos de éxito. Eso es la historia de la organización, eso hace parte de su identidad. Sobre este punto también, entonces, ¿qué logra la historia de la organización y sistematizar toda esta información? Construcción de orgullo organizacional y también esa información que tenemos ahí de antemano nos permite ver qué ajustes, qué cambios se pueden realizar para evolucionar, para que esos nuevos aprendizajes se pongan en práctica. Y aquí en la imagen también vemos actividades en donde se promueve, por ejemplo, en la media maratón, esta es una imagen en donde se promueve el aprovechamiento de residuos. Ya, entonces fíjense cómo hay tres aristas ahí, ¿no? Se incluyen personas con discapacidad, se involucra a estos empleados en una actividad social como la maratón, pero también se promueve el reciclaje y el aprovechamiento de residuos. Entonces vemos cómo se va creando toda una cultura organizacional basada en la inclusión. Otro de esos elementos subyacentes son las normas. Y cuando hablamos de las normas en la organización, pues son esas reglas, esos estándares establecidos que van a regular el comportamiento dentro de la empresa, de mis empleados, de los administrativos, de los líderes y de todos los integrantes de la organización. ¿Y cómo lo relacionamos entonces en tema de inclusión? Las normas. Entonces, tiene que ver con la creación de políticas internas. Entonces, si yo voy a contratar personas con discapacidad y voy a incursionar en el tema de inclusión laboral, tengo que tener unas políticas internas que me reflejen esa decisión desde, bueno, que viene desde arriba y tiene que permearse a todas las áreas y a los procesos. Entonces, van a existir protocolos de inclusión que varias empresas lo han hecho. Vuelvo y resalto el ejemplo de Arcos Dorados, McDonald's, pero también en cuanto a los canales de comunicación que se van a seguir. Entonces, por ejemplo, personas con discapacidad auditiva. ¿Cuál es el protocolo a seguir para capacitar a estas personas? Sabemos que una barrera a la que se pueden enfrentar las personas con discapacidad va a ser la comunicativa, porque ellos manejan
la mayoría de ellos manejan otro idioma, otra lengua, que es la lengua de señas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que estos empleados también puedan recibir la información en cuanto a normatividad interna, políticas de la organización? Entonces hay que buscar ese canal comunicativo. Y hay empresas que han hecho alianzas con otras entidades. Por ejemplo, aquí yo resalto Centro de Relevo en la esquina inferior derecha. ¿Y qué es el Centro de Relevo? Es un programa que se ha creado, es un proyecto, una iniciativa del Ministerio de las TIC, que lo que hace es brindar servicio de interpretación en línea y es gratuito para las personas sordas. Entonces, muchas empresas han incursionado, han conocido este proyecto y entonces lo tienen presente para los ejercicios de comunicación internos con sus empleados con discapacidad auditiva. Y eso hace parte de esos protocolos, ¿no? De ese paso a paso a seguir para poder establecer una comunicación efectiva en el caso de que sean personas con discapacidad auditiva. Vemos también que esos programas y esas políticas internas no solo se quedan en el espacio de inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Pues en los empleados y en el personal interno, sino también externo. Hacia sus clientes también se crean y se promueven proyectos y estrategias basadas en la inclusión. Y ahí vamos viendo cómo es que se permea y se traslapa esa cultura organizacional. Y en la imagen que vemos en, en la primera parte, debajo de políticas internas, estamos viendo una iniciativa de McDonald's que es crear espacios azules. Entonces, en la mayoría de los restaurantes han adaptado un espacio que está exclusivamente diseñado para personas con espectro autista, donde ellos pueden sentirse tranquilos porque la luminosidad, el ruido, todo se adapta a las condiciones de estas personas que tienen esta discapacidad y está pues 100% adaptado para ellos. Incluso las cartillas están hechas en pictogramas para estos clientes. Entonces, esto para mostrar cómo la cultura organizacional incluyente empieza a verse reflejada en todas las áreas de funcionamiento de la organización. Y bueno, aquí en cuanto a normatividad, que es el tema que estamos desarrollando. Igual, para hacer un aporte al tema, cuando, o sea, no solamente se basa en incluir las políticas de inclusión laboral en la organización. Al momento de tomar la decisión, una organización de generar empleo o de convertirse en una comunidad incluyente, requiere de cierta preparación, no solo estructural o física de la empresa como tal, sino de concientizar a todo su personal, iniciando por sus propios líderes, sobre qué es cultura organizacional incluyente, sobre cómo ellos pueden hacer este aporte y ayudar a la vinculación y a la inclusión de estas personas cuando ingresan a la organización. O sea, no es solamente tenerlo escrito en un papel, sino de comprometerse totalmente el personal para que este proyecto, que sería un proyecto nuevo para ellos, pues pueda funcionar a cabalidad. Bien. Y otro elemento también importante es la misión y la visión. Entonces, la misión y la visión de una empresa la entendemos como donde ella misma plasma cuál es su propósito, el propósito de la empresa y cuál es su proyección hacia el futuro. Y si lo relacionamos ya con el tema de inclusión laboral, entonces esa misión y esa visión pues también deben reflejar el propósito de la organización. Si ustedes ingresan a las páginas web, por ejemplo, de McDonald's, de la Fundación Arcos Dorados, perdón, Diana, te silencio. Si quieren participar, alzan la manito y ahí estamos pendientes. Entonces, como decía, esa misión y visión deben reflejar que la empresa se constituye como una empresa incluyente y cuál es su propósito, cuál es su ejercicio en cuanto a responsabilidad social y cuál es su proyección hacia el futuro, cómo se quiere constituir. Eso también tiene que estar ahí plasmado, vamos, en esos documentos que reflejan la misionalidad y visión de la organización. Bueno, haciendo un pequeño break, de pronto alguien requiere, pues tiene alguna duda para resolver, alguna pregunta que nos quieran realizar hasta lo que va de la presentación, o les ha quedado clara la información hasta el momento.
Bueno, hay mucho silencio. Está un poco participativos el día de hoy. Debemos soltar un poquito y cualquier duda, no quedarse con ella, que aquí estamos todos para solucionarla. Bueno, aquí nos responden que todo ok, muchas Muchísimas gracias. gracias. Bueno, entonces continuando con los elementos de cultura organizacional subyacentes, entonces ingresamos a hablar de los valores, que son todos los principios fundamentales de comportamiento y decisión que hay dentro de la empresa. Cuando nosotros hablamos de los valores, nosotros siempre decimos, no, vamos a hablar del respeto, o en todas las organizaciones, pues las más importantes que son la responsabilidad, el respeto, eh, el compromiso, la honestidad, pero entonces cuando hablamos sobre cultura organizacional incluyente o cuando hablamos de inclusión laboral con personas con discapacidad, vamos a resaltar exactamente esos, especialmente esos dos valores. Primero, el respeto y segundo, la equidad. Cuando hablamos de los valores que integran la empresa en una inclusión laboral, debemos tener en cuenta que existe una diversidad en la sociedad, de que debemos tratar a las personas en igualdad de condiciones, no tenerle privilegios a X o Y persona simplemente por ser diferente o que consideremos que es diferente a nosotros, y así generar una cultura de inclusión. El respeto a la diversidad, aceptar a todas las personas por igual, independientemente de las condiciones que estas personas presenten. Si tienen alguna limitación física, si tienen alguna limitación cognitiva o alguna limitación sensitiva o sensorial, pues entonces lo que vamos a hacer es aceptarlos igual porque sea como sea, somos seres humanos y que simplemente por una condición, porque pues es una limitación, es una condición de su entorno, no quiere decir que sean diferentes y que no puedan aportar a nosotros. Cuando hablamos de equidad, entonces son de esas condiciones de acceso justas para su desarrollo organizacional o su desarrollo dentro de la empresa, como por ejemplo que tengan estos softwares de interpretación, de reconocimiento de voz o reconocimiento de lectura para las personas que de pronto presenten discapacidad auditiva o visual, que tenga, si es en una empresa, si es dentro de la organización, pues que la empresa no tiene forma de cómo hacer estos ajustes razonables, donde tener un ejemplo, un ascensor para las personas que lo requieren, pues entonces buscar la manera de adaptar las escaleras que ya poseen para que ellos puedan acceder a un segundo piso. Y si no es así, pues entonces adecuar o estructurar de forma interna a la empresa de que ellos en el primer piso de la organización, ellos tengan ese acceso para poder trabajar. Que no quiera decir que les vamos a dar la oficina más pequeña por allá en un rincón porque es el único espacio que tenemos disponible para ellos. No, siempre es darles, así como a las personas que están en sus completas habilidades físicas y cognitivas, pues asimismo ellos también tengan las mismas, la igualdad de condiciones laborales, que tengan una buena oficina, así como las otras personas, y así darle ese respeto y esa igualdad, esa adaptación dentro de la cultura sobre los valores que estaba generando. También, entonces están las creencias, que son todos estos ideales que desde la fundación de la organización hasta la actualidad han permitido crear en la organización una cultura organizacional. Recordemos que en la inclusión laboral, entonces, las creencias reflejan esas percepciones interiorizadas que, que hay entre nosotros. Y yo vuelvo y lo recalco. Nosotros en la sociedad actual siempre tendemos a minimizar a las personas con discapacidad. Y es pobrecito, qué pesar, ayudémosle. Y no, o sea, realmente, si es una persona que ha optado por un empleo, si es una persona que está haciendo toda esta labor, son personas que nos pueden aportar. Tienen habilidades, tienen conocimientos, tienen capacidades para realizar sus funciones. Entonces, en este caso es tomar la decisión de aceptar, de respetar
y de incluir a estas personas no solo por obligación en la empresa, porque la empresa está tomando las decisiones, sino al contrario, aceptarlos porque son personas que nos están aportando. Digamos, en la inclusión laboral hay ciertas, digamos que creencias equivocadas, lo cual ha hecho que muchas de las organizaciones tengan o tiendan a no contratar a personas con discapacidad. Está la creencia de que las personas con discapacidad no pueden ser productivas o son menos productivas que las personas sin limitaciones. En este caso, es completamente falso. Está comprobado que las personas con discapacidad también pueden hacer aportes, que puede ser un poco más lento, y aquí podemos tomar un poco este ejemplo fábula sobre sobre la liebre y la tortuga. Puede ser un poco más lento, pero van seguros. Ellos saben lo que hacen, saben lo que deben hacer dentro de la organización, cuáles son sus responsabilidades, y que sí puede ser un poco más lento que las otras personas, pero lo van a hacer con compromiso, lo van a hacer con esa responsabilidad que adquirieron al momento de ingresar a laborar en una empresa. Entonces, lo que ha hecho esta creencia es que los empresarios o las organizaciones no los contraten simplemente por pensar que no van a producir o que no van a ser eh, personas que aporten a la organización o que puedan cumplir con los objetivos y metas que ésta se proponga. Pero si no realizan o no le dan la oportunidad de conocer cómo es una cultura organizacional incluyente, pues no van a saber cuáles son esos beneficios de contratar a estas personas o si su productividad mejorará o no al tenerlas dentro de la empresa. Bien, ahí siguiendo en esta misma línea de las creencias que tiene una organización y cómo influyen en la cultura organizacional y en el tema de la inclusión, si la organización se para desde el pensamiento en que todos pueden aportar desde sus capacidades, va a ser más fácil que abra las puertas al diseño de puestos ajustados a perfiles diversos. Porque si se para desde la idea de lo contrario, de que, no sé, que las personas con discapacidad, como mencionaba Luisa anteriormente, no pueden aportar igual que los demás, no tienen las capacidades, pues si se para desde esa perspectiva va a ser muy difícil que la organización realmente se aperture y se incursione en este ejercicio de vinculación laboral de personas con discapacidad. Y esta idea no solamente beneficia a estas personas, a estos grupos vulnerables, sino a toda la organización, porque es una creencia, volvamos a esto, ¿no? Es un elemento de la cultura organizacional, las creencias que tiene la misma organización. Entonces, si la organización piensa que todos pueden aportar, no va a discriminar entre un empleado y otro, y también va a darle la opción a todos los integrantes de ascender, va a escuchar sus aportes y lo que tienen que decir en la organización para permitir el desarrollo de la misma empresa, ¿no? Para innovar, para incursionar en este sentido. Entonces, esa sería una de las creencias. Esta otra que vemos en pantalla, incluir personas con discapacidad es un riesgo. Bueno, esa creencia es más un mito que realidad, porque no es un riesgo. No es un riesgo contratar personas con discapacidad. De hecho, a veces se tiende a pensar, y eso es más un mito, vuelvo y lo digo, que una persona con discapacidad entonces es más vulnerable y está más expuesta a, no sé, a sufrir una enfermedad o un accidente laboral, ¿sí? Se tiende a pensar eso. Y bueno, el fundamento de esa creencia más bien está en los ajustes que haga o no haga la empresa. Porque, claro, si yo como empresa, por ejemplo, contrato personas con discapacidad auditiva y entiendo que estas personas tienen otro canal de recepción de la información que es visual, ¿no? Y usan la lengua de señas, la mayoría de ellos, para aprender, para, para entender la información. Si yo los ingreso a la empresa y les hago el proceso de inducción igual que los demás y no hago el ajuste, digamos, no hay un intérprete de lengua de señas en ese momento tan crucial como la inducción
donde la persona va a aprender todo lo que tiene que hacer y tiene que saber de la organización en la que entra. Y si yo no hago ese ajuste, si no sencillamente lo dejo ahí como que haga de cuenta que está escuchando, pero pues como no es sordo, no escucha, pues no va a recibir la información y lo mando a su lugar de trabajo y la persona no hace bien el trabajo y entonces yo concluyo, no, es que si ven, por ponerme a contratar personas con discapacidad y mire, me hicieron fue un daño. Pues resulta que si yo no ajusté el proceso para que esta persona reciba la información en igualdad de condiciones, pues no puedo esperar resultados diferentes. Entonces no es un riesgo. El riesgo es que la empresa no haga los ajustes, ¿sí? Que no investigue y que no conozca sobre las características y los apoyos que requieren las personas. Cuando se hace el ejercicio juicioso como es, entonces los resultados realmente se notan. Bien, otra de esas creencias es que la diversidad enriquece a los equipos. Entonces, imagínense una empresa que se para desde esa postura, desde esa creencia, pues va a fomentar ambientes más colaborativos, más respetuosos, más innovadores, porque entonces va a ver que contratar personas diversas va a ser un plus, lejos de ser algo negativo para la empresa, va a ser más bien algo positivo que va a permitir eh, crear, innovar, porque decía uno de los directivos de los que les hablaba antes, cuando yo contrato equipos homogéneos, cuando sí contrato esos perfiles muy homogéneos, muy parecidos, entonces las acciones, los resultados, pues siempre van a ser los mismos, no va a haber una diferencia, no va a haber innovación, pero cuando me arriesgo a contratar personas con otros perfiles, con otras capacidades, con ciertas diferencias, entonces seguramente los resultados se van a reflejar, van a ser diferentes, la empresa va a ser más competitiva, va a poder incursionar en otras áreas, entonces esto viene a ser muy positivo. Otra de las creencias, la inclusión es responsabilidad de todos, y sí, entonces cuando no se parte desde la idea de que los responsables de la inclusión en la empresa, entonces no sé, es el área de talento humano, porque ellos son los que hacen el proceso de selección, inducción, y ellos son los encargados. O si tengo un área directamente encargada de la inclusión, entonces ustedes son los que únicos que tienen que ver con las personas con discapacidad que contratamos. Y no es así, porque la inclusión realmente es responsabilidad de todos. Partimos más de un componente actitudinal, en donde debemos concebirnos como seres humanos y aunque tenemos una diferencia, algunos más marcada que otra, pues eso no quita de lado pues que somos seres humanos, que hacemos parte de un equipo de trabajo y que debemos contribuir para que las condiciones de trabajo nos permitan desarrollar el ejercicio de nuestra función de la mejor manera. Entonces todos tenemos que aportar. Otra de las creencias es que después que una persona con o sin discapacidad entra a nuestra compañía, es un empleado más que tiene las mismas oportunidades, condiciones y obligaciones. Y aquí estoy parafraseando las palabras de Juan Pablo Castillo, que es el director de Asuntos Corporativos en su momento de Sodexo, quien es una empresa también que se resalta por su ejercicio de inclusión laboral de personas con discapacidad. Hay videos bien interesantes que, de hecho, al final les vamos a compartir un documento donde están los links de enlace de todas estas empresas y corporaciones que han incursionado en el tema de inclusión laboral y han hecho de su organización o han construido una cultura organizacional incluyente dentro de sus empresas. Entonces, fíjense cómo desde el director y desde los altos mandos se presentan estas ideas y esta creencia, pues esto también se traslada a los demás espacios de la empresa, los empleados también van a estar en sintonía con estas formas de pensar. Entonces, para ellos, el que ingrese una persona con discapacidad no lo hace menor o menos importante, sino que entra con las mismas oportunidades, condiciones y obligaciones también. O sea, que hablamos de un tema de derechos y deberes. Volvemos a hablar del tema de tratar a las personas con equidad e igualdad. Entonces, así como esta persona tiene derecho al acceso al trabajo, derecho a un trato digno, pero también tiene deberes y responsabilidades. Y no por tener discapacidad significa que le vamos a restar o le vamos a quitar deberes. No, porque aquí pues estamos hablando en el marco de la equidad y la igualdad.
Ahora, otro elemento de la cultura organizacional, y aquí ya nos vamos a la categoría de implícitos, y hablamos del liderazgo. Entonces, la forma en la que se comporta e influye un buen líder dentro de la organización. Y a medida que hemos venido desarrollándonos en la capacitación, hemos podido observar diferentes personajes, líderes de diferentes organizaciones. Y hemos podido ver que desde arriba es donde se puede permitir una cultura organizacional incluyente, porque si los directivos no están en sintonía con esto, si no creen que sea posible, si no creen que sea una buena idea la inclusión laboral de personas con discapacidad en su empresa, entonces difícilmente el equipo de recursos humanos va a poder hacer un buen ejercicio de selección de este personal. O sea, de inmediato van a haber sesgos en ese sentido y no va a fluir el desarrollo de ese ejercicio. Entonces, desde ese ejercicio de los líderes de la empresa, pues se va a ver reflejada esa influencia y esa incidencia en crear y constituir una cultura organizacional incluyente. Bueno, dentro de los elementos de cultura implícitos, también encontramos entonces esas estrategias y tácticas de conducta que podemos encontrar dentro de la empresa, como lo son esos incentivos que se le da al personal por el cumplimiento de objetivos y metas, por sus comportamientos, los reconocimientos que estos adquieren o que se les pueden brindar para motivarlos un poco más a realizar sus funciones, y demás prácticas internas que permitan este aumento de motivación, de satisfacción laboral en los empleados y que de esta manera pues puedan mejorar su desempeño laboral. Yo, y como anécdota, yo hace un tiempo atrás laboré en una organización que era incluyente y que como incentivo para sus empleados y los que fueran cumpliendo con las metas, digamos, diariamente, les informaban o les hacían como pequeños concursos donde podían ganar de pronto algún boleto para cine o ganaban algún dinero solamente por el hecho de hacer su trabajo, de hacerlo bien y de cumplir con esas metas diarias o esas metas mínimas diarias que requerían en la empresa. Incluso en esta misma empresa, y me parece gracioso porque eso pues sí, nunca lo entendí, pero así lo hacían, daban bonos por el simple hecho de usted llegar temprano a trabajar. Y eso lo reconocían al final del mes cuando hacían ya el proceso de nómina. Pero entonces todas estas tácticas funcionaban para el personal. Ahora hablando de las personas con discapacidad, también tenían este mismo acceso, también tenían estas mismas capacidades para poder realizar, participar en estos concursos, participar por estos bonos, por estos reconocimientos. Entonces, me parece que esta parte es muy importante. También entonces vamos a hablar de esos procesos que, que se requieren o que requieren ese cambio, esa adaptación para las personas con discapacidad. El más importante de todos, que es el proceso de reclutamiento y selección de personal. Vemos un pequeño ejemplo sobre una convocatoria de el SENA para un auxiliar administrativo y se especifica que es para personas con discapacidad o con limitación auditiva. En un proceso de estos es importante eliminar esos sesgos de que como es una persona con discapacidad, entonces no se puede entrevistar igual que a los demás o no van a ser capaces de una entrevista porque consideran que no los van a entender o que no. Al momento de optar por hacer un proceso de selección a personas con discapacidad es porque la empresa está capacitada o tiene los medios para poder hacerse comprender y de hacerles a ellos comprender la información que se les va a entregar. Entonces, si se va a hacer un proceso, en este caso de una discapacidad auditiva, pues lo más lógico que debe haber es que como mínimo haya, como dijo la compañera María Cristina, un acceso a una aplicación que le permita tener contacto con un intérprete de lengua de señas o tener
directamente a alguien en la organización, así sea contratado para estos procesos, que sea un intérprete, perdón, en lengua de señas y que le pueda ayudar en este proceso. Si hablamos de pronto de una convocatoria para personas con discapacidad física, pues debemos ajustar este tipo de entrevistas, pues si las ajustamos para una entrevista normal donde podemos hacer entrevistas virtuales con personas que tienen sus completas facultades para asistir a una empresa y sabemos que la dificultad de movilidad para estas personas pues puede ser un poco grande y más para una entrevista únicamente sin tener esas garantías de si que van a estar o no, y pues si les es muy difícil salir en ese momento de la casa, pues hagámosle una entrevista virtual. O en caso de, pues bueno, siempre es como ajustarnos al entorno, ajustarnos a ellos y darles esa oportunidad de que ellos también puedan participar en estos procesos. Al momento de realizar un proceso de selección, entonces, si se van a realizar pruebas de selección, primero mirar qué pruebas se les van a realizar y segundo, pues estas mismas pruebas ajustarlas a ellos. Hay unos tipos de pruebas que es más, ni siquiera requieren ser de un cuaderno, de un papel, de una hoja, sino que pueden ser actividades prácticas en las cuales podamos observar las habilidades que estas personas nos puedan brindar y que si estas habilidades son las que requerimos para los cargos o los puestos que vamos a llenar o que estamos requiriendo, pues se van a aceptar este tipo de pruebas. Todo siempre es como esos ajustes razonables y esa adaptación para ellos, pero eso sí, sin hacer muy diferente del proceso que requieren ellos como una persona sin limitaciones. Simplemente todos van a realizar una entrevista, unas adaptadas para las personas con discapacidad, pero igual van a hacer entrevistas con las mismas preguntas para una persona con discapacidad y a una persona sin discapacidad. Entonces aquí tenemos un ejemplo también de McDonald's, donde vemos en la imagen entonces como la aceptación o el compromiso entre una persona con y sin discapacidad, donde se observa que hay una equidad en su equipo de trabajo, donde se promueve un ambiente accesible para ambos, donde ambos pueden laborar de la misma forma y presenta incluso, pues en este caso estamos viendo una imagen donde vemos que hay una atención al cliente con una persona con y sin discapacidad, donde se van a hacer capacitaciones, obviamente a todo el personal, para un trato justo, digno y para que haya una comunicación inclusiva o incluyente entre todas las personas que integran la empresa o las que están en contacto con esta persona con discapacidad y puedan cumplir todas sus funciones sin ningún inconveniente. También entonces, cuando hablamos de prácticas de gestión y estándares de actuación, estamos hablando de esto, de esa adaptación que se van a realizar para las personas con discapacidad o para las personas diversas dentro de la organización y de esta manera tener una cultura organizacional incluyente, de esta manera manejar una equidad en todo el equipo laboral, manejar ese respeto y eh, y esas oportunidades que toda la empresa y que todo su personal pues debe de tener y que va a favorecer la organización. Entonces pasamos a los elementos explícitos, que son esos ritos y ceremonias que pueden realizar dentro de la organización para fomentar los valores dentro de la organización. Dentro de ellos está, digamos, estas fechas especiales que se celebran en las organizaciones. Está como ejemplo el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, bueno, todas estas celebraciones, pero yéndonos entonces a la cultura incluyente, entonces ya vamos a agregar de pronto una celebración más, que
sería como la conmemoración del Día de la Discapacidad, donde no solo van a participar estas personas con discapacidad porque es su día, no, porque como somos una cultura, somos una familia organizacional, pues entonces todos vamos a participar de ella, todos vamos a tener esta misma oportunidad de celebración o de las charlas que se vayan a hacer ese día o del festejo que se vayan a realizar y de esta manera fortalecer un poco más esos valores y esa cultura dentro de la empresa. Sí, y otro elemento importante dentro de la categoría de explícitos son los símbolos. Cuando hablamos de los símbolos dentro de la cultura organizacional, pues son todas esas representaciones visuales o materiales físicas que de alguna forma están transmitiendo un significado específico dentro de la cultura de la empresa. Entonces, esas imágenes, esas herramientas visuales que si bien no se está formando a los empleados y diciéndoles, expresando pues con la oralidad, sino visualmente se les está vendiendo un mensaje y también se les está transmitiendo unas ideas puntuales de quién es la organización y cómo es el comportamiento de la organización para la que yo trabajo. Relacionemos esto con el tema de inclusión en la siguiente, Luisa, por favor. Entonces ahí vamos a ver varios ejemplos. Empresas que han hecho, por ejemplo, todo el ejercicio de señalética accesible. Aquí en pantalla podemos ver que la información, por ejemplo, de los protocolos de seguridad, de los elementos de seguridad que debe usar el personal, de las acciones también para permanecer, o bueno, en tema de bioseguridad, de salubridad también, no solo están textual, sino están las imágenes. Entonces hay elementos icónicos. ¿Y por qué se hace de esta manera? Pensando en que la información sea accesible para todos. Si bien puede que en mi caso yo puedo leer la información y ya para mí es suficiente y ya la entiendo de esa manera, pero puede haber personas que les sirve bastante el apoyo de las imágenes y pueden comprender mejor esa normatividad y esos paso a paso que deben seguir desde las gráficas, desde las imágenes. También si pensamos en personas con discapacidad auditiva, para muchos el español escrito viene a ser una segunda lengua, entonces les facilita muchísimo el acceso a la información cuando tienen estas imágenes de soporte. O pensemos en las personas con discapacidad visual. Ahí también vemos una señalética con el braille. Entonces es un recurso que podemos decir está pensado desde los principios del diseño universal, que también es un elemento del que se habla mucho hoy día, donde se piensa que todos los procesos, los diseños de procesos, programas, incluso espacios que se quieran diseñar, se piensen desde esos principios en donde o lo fundamental del diseño universal es que se piensa en crear una herramienta que sirva a todos, sin importar su condición, tenga o no tenga discapacidad. Entonces son esas herramientas dispuestas en el espacio, ¿cómo es que constituyen simbología dentro de la organización? Porque si dentro de mi empresa yo observo que desde lo físico hay rampas, hay todo constituido en braille, está la señalética con imágenes, ¿eso qué imagen me crea a mí de mi organización? Pues que es una organización que adapta todos los espacios porque está pensando en todas las personas. Y esa que idea me transmite a mí, bueno, que quiero estar en una empresa así, donde piensa en mí, donde piensa en mis compañeros, donde piensa en todos. Entonces ahí vamos viendo cómo se construye esa cultura organizacional incluyente. También con respecto a la simbología, cuando en la empresa se resaltan, hablamos de esas historias destacadas, de esos casos de éxito, de esas historias de vida, y de pronto aparezcan en las pantallas de la organización o en sus páginas web estos personajes contando sus historias de vida, digamos, en el marco de la inclusión y este ejercicio que ha hecho la empresa, pues eso también me transmite a mí, me da información de lo que está ejecutando la empresa y también me construye mentalmente ese tipo de organización a la cual yo pertenezco, ¿no? Una organización incluyente que favorece a los otros. Entonces aquí vemos imágenes que corresponden a una empresa de marroquinería, Riaxi Baigari, que se encuentra ubicada en Bogotá. Y entonces ha contratado personas con discapacidad visual
Y fíjense que esto es interesante, ¿no? Porque son personas que no ven, pero trabajan con materiales, em, bueno, que tienen que confeccionar materiales. Entonces ahí uno puede entrar y ver las imágenes y es bien interesante. Entonces, como estas personas, de hecho son empleados destacados los que estamos viendo ahí en las imágenes, que se sobresalen incluso sobre las personas que no tienen discapacidad visual. Entonces, cuando se resaltan estos casos de éxito en las pantallas de la empresa, en la página web, entonces eso es un tipo de simbología que me transmite a mí. Estoy en una empresa incluyente, estoy en una empresa que cree en las capacidades de otros y es evidente que estas capacidades sí pueden tener un mayor grado de competitividad incluso que personas que no tienen discapacidad. También en el tema de simbología vamos a hablar del lenguaje inclusivo. Entonces, el uso de ese discurso también me permite a mí información. Y hay un micrófono que se encendió. Entonces, cuando hablamos del lenguaje inclusivo, entonces saber usar esos términos adecuados. Por ejemplo, por poner un ejemplo, las personas suelen referirse a personas sordas o con discapacidad auditiva como los mudos o el sordo mudo. Y resulta que esos términos son peyorativos, son ofensivos y las personas de la comunidad sorda no les gusta que se les reconozca de esa manera. O en general las personas con discapacidad, a veces dicen que el discapacitado, minusválido, parapléjico, o expresiones en diminutivo. Esos términos hay que eliminarlos del vocabulario. Y cuando en la empresa se enseña esto y se utiliza, entonces también está transformando su cultura organizacional y se está acercando más a lo que es una cultura organizacional incluyente. Ahí por poner unos ejemplos. Hay empresas que entonces inician su proceso de inclusión de personas con discapacidad y entonces también esto les permite incursionar en diferentes concursos, digámoslo así, en donde se resalta el ejercicio que han hecho. Entonces, ustedes pueden ver en pantalla premios y reconocimientos a empresas incluyentes. Este es del 2018 y ahí vemos empresas reconocidas, ¿no? Como Nacional de Chocolates, Papco, Juan Valdés, Corona, ahí como por mostrar unos ejemplos. Y aparecen en documentos propios de la empresa estos sellos de empresa incluyente y estos premios y reconocimientos que han ganado. Entonces, cuando esto también se ubica en los entornos físicos de la empresa y también virtuales, eso me transmite a mí esa de la empresa para la cual yo trabajo y también eso pues transforma la cultura organizacional. Veamos. ¿Dónde puedo encontrar las definiciones correctas del personal? Ok, interesante pregunta. O sea, ¿te refieres a lo que hablábamos anteriormente, del discurso incluyente, ¿sí? Para referirnos, por ejemplo, a población sorda, a población con discapacidad visual, ¿sí? Ok. Te voy a dar el nombre Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, ratificada en 2009. Ahí se define cada tipo de discapacidad, se nos habla de los usos correctos e incorrectos en el lenguaje que utilizamos. Y esto que les decía anteriormente, cómo quieren las personas con discapacidad que la reconozcan y que se les documente puntualmente. Ya en un momento te lo oirás ahí la referencia. Bien. Entonces también en este tema de simbología podemos hablar de los eslogan. Listo, perfecto. De los eslogan y las frases con las que se reconoce la empresa. Eso también dice mucho del tipo de organización y de cultura organizacional que tiene esa empresa. Entonces vemos, por ejemplo, campañas, pósters internos. Aquí vemos el ejemplo de Mafre, que también es una empresa que ha incursionado en el ejercicio de inclusión de personas con discapacidad y ellos tienen en su eslogan Juntos somos capaces y ahí abajito
recalca programa para la integración laboral de personas con discapacidad. Y es una frase que incluso sus colores y la frase tiene que ver pues con la organización y lo que hace es que mentalmente los empleados, pues al estar viendo toda esta simbología, están recordando y dándose cuenta que están en una empresa que promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, todos estos elementos también van a ser súper importantes en la constitución de una cultura organizacional incluyente. Y lo que les decía Luisa hace un rato, ¿no? Esa celebración de fechas clave también tiene que ver con la simbología porque cuando se presentan en las pantallas, en las carteleras, en las páginas web, como la empresa está participando y apoyando días, fechas importantes como el mes de la discapacidad. Y no solo es como que las personas con discapacidad vayan y celebren su día, ¿no? Sino que involucra a toda la empresa. Entonces, por eso hablamos de una cultura organizacional. Bueno, entonces también ingresan todos esos eventos que se realizan en la organización, volviendo a tocar el tema anterior, como el Día de la Discapacidad, que son esos eventos que ayudan a mejorar esa cultura donde se integran todas las personas de la organización a hacer una misma celebración. Como indiqué anteriormente, digamos el Día de la Discapacidad, que no solamente las personas con discapacidad van a ir a celebrar, no, pues ese es su día, vaya, celebrenlo en aparte, no, sino que integrarnos todos como cultura, como, como ese compañerismo que hay dentro de la organización y darle celebración a ellos, así como celebramos muchas otras actividades que son pues un poco más externas, como digamos el Día de la Madre, que no hay solamente las mamás, no, todos vamos a celebrar esta situación o estas actividades, estos eventos. También entonces ingresan desde el campo de elementos explícitos los sistemas de comunicación, que digamos que es un punto muy importante dentro de las empresas al momento de ser una cultura incluyente, que es la manera en la que definimos o cómo transmitimos las ideas o la información dentro de la empresa. Normalmente en una cultura organizacional no incluyente, pues estamos hablando de que las circulares, los correos, todos estos grupos de WhatsApp o grupos de Skype o esos grupos que se han venido creando en la actualidad que son como ya más accesibles ahora para pasar información información interna dentro de la empresa o dentro de los mismos departamentos que deban para no levantarse el compañero, pues asimismo debemos hacerlo con las personas con discapacidad que requieran. Entonces, la empresa debe tener ese acceso o esos ajustes para que todos tengan la misma información y tengan esa oportunidad de recibir la información que se les está brindando. Entonces empezamos con ese lenguaje inclusivo en las convenciones, por ejemplo, sobre los derechos de las personas con discapacidad, que en estos tipos de convenciones se hablan de esos derechos o de esa nueva normatividad que ha salido para la inclusión de estas personas o para estas personas. Cuáles sí, cuáles no, qué se debía hacer, qué no se debía hacer, y ahí es donde tenemos información para cómo hacer estos ajustes a los sistemas de comunicación con ellos. Dentro de los sistemas de comunicación y ejemplificando unos cuantos, entonces están los canales bidireccionales. Por ejemplo, pues si la información antes era solamente por un parlante y no tenemos personas con discapacidad auditiva, pues debemos ajustarla, hacerla un poco más visual. Si no tenemos de pronto un intérprete de señas en la organización o no tenemos un software como tal que nos ayude a hacer esas interpretaciones, pues entonces podemos tener una pantalla la cual nos proyecta imagen y sonido y que por la parte de la imagen donde ellos puedan entender o leer lo que se está diciendo. Por ejemplo, cuando tenemos los subtítulos ayudan mucho para que pues ellos reciban la información que se está diciendo de forma bueno, oral o por parte de un parlante. También digamos que dentro de los mismos ajustes, entonces que para las personas que tienen discapacidad visual, pues entonces hacer lo contrario, o sea, tener estos
estos aplicaciones, perdón, estos softwares de reconocimiento de texto, los cuales le van a hacer esa traducción a estas personas que no pueden ver lo que está en su pantalla o tener esta aplicación de la cual mencionaba María Cristina ahorita, que se me olvidó el nombre, la cual permite ese acceso gratuito a tener un intérprete de señas para poder pues, dar la información que se requiera, no ser tan cuadriculados como tendemos a hacer normalmente dentro de una organización que es por medio de un formato, de un correo, de una circular, sino que ampliar este recurso y buscar la manera de darnos a entender y de que todos comprendamos la información a cabalidad. Digamos, hay unos ejemplos como Microsoft y BBVA que tienen estos asistentes de reconocimiento de texto o reconocimiento de voz, los cuales ayudan a las personas con estos ajustes para que puedan comprender la información que se deba llegar a ellos. Y tenemos un ejemplo también con McDonald's, donde tienen este lenguaje neutro, este lenguaje mucho más inclusivo para las personas con discapacidad cognitiva, donde les dan una información mucho más clara y mucho más directa para que sea mucho más fácil comprender por estas personas. Hasta acá, ¿tienen de pronto alguna otra duda, alguna inquietud? ¿Está quedando claro el tema? ¿Algo que nos quieran decir? Están muy callados el día de hoy. Pues ahí antes, si se animan a participar, quería recalcar que sí, esa cartilla que utiliza McDonald's es bien interesante porque utiliza lo que llamamos la comunicación aumentativa y alternativa, que se usa bastante para personas con discapacidad cognitiva o personas con autismo, por ejemplo, y les permite recibir la información de manera muy gráfica y muy visual, porque a veces se tiende a pensar que las personas con discapacidad cognitiva tienen dificultad para comprender la información y de pronto no es tanto eso, sino es la forma en cómo les damos la información. Entonces, cuando se utiliza este lenguaje incluyente, con el uso de gráficos de manera icónica, entonces ellos pueden comprender muy bien el proceso. Aquí se está mostrando es el uniforme que debe portar el hombre o la mujer en el interior de la organización. Entonces, ajustes de estos tan sencillos que realmente no van a implicar un costo exacerbado a la empresa, se pueden implementar y garantizan que las personas con discapacidad desarrollen sus funciones en igualdad de condiciones. Y que es información que para nosotros puede ser muy lógica. Con el solamente hecho de leer o el solamente hecho de ver la imagen, uno dice, no, pues están hablando de esto, pero pues debemos ponernos como en esos zapatos de las otras personas y saber que lo que para nosotros puede ser lógico, para los otros no. Entonces requieran como de recalcar de pronto esa forma de hacerles llegar esa información a ellos y que la comprendan igual que nosotros. Pero bueno, no, continúan muy callados. De pronto alguien quiere preguntar algo, aportar algo, de pronto alguna experiencia que hayan tenido trabajando con personas con discapacidad. Por mi parte, no. ¿Me puedes recordar tu nombre? Es que nos apareces como anónimo, entonces pues hablarle anónimo, de pronto así para hablarte de tú a tú, saber quién eres. Tatiana, listo, Tatiana. Ahora sí, es muy bueno colocarle ya nombre a la persona que ha estado compartiendo con nosotras. Muchísimas gracias por participar. Bueno, entonces vamos a continuar. Listo. Bien. Entonces, bueno,
Aquí no sé, bueno, aquí hay un comentario. Dice, ustedes se refieren a ingresar ya con una discapacidad, pero cuando en el ejercicio del trabajo se obtiene una discapacidad, es muy difícil cuando no se obtienen las herramientas. Bueno, ese es un primer comentario de Melissa. Bueno, depende, bueno, si estamos hablando de una discapacidad adquirida en el contexto laboral, pues básicamente no, realmente no hay mucha diferencia en cuanto al ejercicio que estamos hablando de implementar una cultura de inclusión laboral, porque finalmente todos estamos expuestos a un día a ser parte de esta población con discapacidad. O sea, hay casos de personas, conocí el caso de un señor que hoy estaba hablando y mañana se levantó y estaba sordo. Se quedó sordo por un tema muy neurológico, por un tema de estrés, quedó sordo. Fisiológicamente estaba bien, pero no podía escuchar. Entonces, digamos que uno está expuesto a sufrir, a poder padecer una discapacidad de un momento a otro. Aquí lo que queremos recalcar es que si la empresa se enmarca desde una cultura de la inclusión, entonces va a poder solventar todas esas situaciones que surjan de momento. En el caso que tú planteas, si el empleado resulta que por un tema laboral presenta una discapacidad, entonces la empresa va a poder atender esa situación y también darle todas las herramientas y atenciones que requiere esa persona que sufre la discapacidad para que pueda continuar, digamos que desarrollarse, sobrellevar la situación que ha padecido y poder adaptarse nuevamente a su entorno laboral. Pero por eso hablamos de que si no hay una cultura marcada desde lo que es la inclusión, va a ser muy complicado solventar esas situaciones y por eso es que vemos a veces muchos casos de injusticia, ¿no? En el trato de estas situaciones que se presentan. No sé si respondo ahí un poco a tu pregunta. Dice Catalina, es muy difícil cuando no se tienen las herramientas para hacerlo. Por ejemplo, en mi trabajo hay personas con discapacidad visual y auditiva y no tengo conocimiento sobre lengua de señas. Y en el ejercicio de entregar ciertos beneficios es bien frustrante no saber de qué manera comunicarse con ellos o facilitarles el acceso a ciertas cosas. En este caso, como veníamos hablando anteriormente, digamos que en la web o en la parte ya más de los computadores o del sistema, incluso de las aplicaciones que en la actualidad se han venido desarrollando, pues tenemos muchas formas de poder comunicarnos ya con personas con discapacidades o con limitaciones. Por ejemplo, digamos que en los teléfonos hay ya traductores que no necesitan siquiera, digamos que nosotros escribimos y ahí lo pueden traducir al audio. Entonces, si son personas con discapacidad visual, pues ahí van a tener esa traducción en la de cómo ellos van a escuchar lo que nosotros queremos decir por escrito. También es importante, como lo indiqué anteriormente, como lo dije al inicio, al momento de haber una cultura organizacional incluyente, es importante que el compromiso no solamente sea contratar a estas personas y ya, sino que es importante que toda la organización como tal tengan ese compromiso de adaptarse a las personas que tienen estas discapacidades. Entonces, en ese sentido, digamos, ¿cómo se podría hacer? Yo digo que primero hay aplicaciones, como lo dijo mi compañera nuevamente, que ahorita recuerde que me recuerde el nombre, cómo es esa aplicación, eh, donde hay un traductor de lengua de señas que le permite hacer esa traducción de la información. Aparte de eso, pues digamos que las organizaciones, y pues debería, o digamos que sería como la derecha dentro de la organización, es como, bueno, buscar la manera de que si hay personas interesadas o si todos están interesados en tener este conocimiento, pues así sean conocimientos básicos, pues hacer una pequeña capacitación sobre lengua de señas para nosotros al menos poder decir buenos días o presentarnos ante una persona con una discapacidad o una limitación auditiva y así ir poco a poco irnos vinculando e ir conociendo un poco más de su mundo o de su forma de interactuar con las demás personas. No Sí, sé si... ahí en ese punto, Luisa, porque claro, entiendo que
Es apenas lógica la inquietud que nos hace Catherine, Catherine, Catalina. Catalina. Porque, claro, trabajar uno en un entorno laboral donde está con otros compañeros que tienen, por ejemplo, discapacidad visual auditiva, y si la empresa no me ha hecho a mí una capacitación, una inducción en ese sentido, pues claro, uno dice, yo cómo me comunico, cómo me relaciono, y de pronto uno incurre en ciertos errores por el desconocimiento. Entonces resulta que, mira, en la empresa no están, las empresas no están solas, hay muchas entidades que trabajan en pro de garantizar el derecho de acceso o de espacios accesibles a población con discapacidad. Entonces, por ejemplo, ahí les voy a ir poniendo en el chat. INSOR es el Instituto Nacional para Sordos. Ellos ofrecen un taller donde solventan todas esas dudas que tú estás planteando y nos dan tips. No, no es que yo en un taller ya voy a aprender lengua de señas y voy a salir siendo experto, no. Pero sí me da tips para yo relacionarme. ¿Qué hago si yo no sé lengua de señas? ¿Qué herramientas hay que puedo utilizar para relacionarme? Y el INSOR es un instituto nacional. Ellos funcionan con el Estado y ofrecen unos talleres que son de corte gratuito, otros sí son con convenio interinstitucional, perdón, y pueden ustedes ya indagar en la página directamente. Para población con discapacidad visual está el INSI, que es el Instituto Nacional para Ciegos. Ellos también ofrecen asistencias y capacitaciones con respecto a su población. Y esa es su misionalidad y su interés es que todas las entidades, empresas público-privadas conozcan sobre su población y las traten adecuadamente. Entonces, ahí tienen el contacto, digamos, ya internamente sería la empresa gestionar ese momento, ese espacio, y es un primer paso para empezar a conocer de la población y saber también qué otros elementos se van implementando. O sea, esto no es de la noche a la mañana, pero sí hay que tomar la iniciativa. La app de la que les hablo es Centro de Relevo, pero hay que tener ahí algo importante para que ustedes sepan. Esta app es gratuita para las personas sordas, o sea, quienes la pueden descargar, utilizar, son las personas sordas. Lo que ustedes pueden hacer, bueno, es facilitarle a la persona de pronto si no tiene el internet o no tiene el dispositivo, ayudarle en ese momento. Pero pues el deber de la persona en este caso, la persona sorda, sería poder registrarse para poder acceder al servicio. Igual eso es algo también es de recalcar y es que por lo general una persona con discapacidad, eh, ellos mismos tienen las herramientas para comprender a las personas sin discapacidad. Entonces, digamos que, como dice mi compañera, el centro de relevo, pues si ellos están pues en reunión o están en un sitio donde las personas, digamos en este caso sin discapacidad o sin limitación, brindan información y él la requiere, pues va a asociar el mismo o buscar el mismo estas aplicaciones o estas maneras de poder entender a quienes están brindando la información y a la inversa, donde las otras personas puedan comprender lo que ellos tengan también para decirles. Sí, y aquí les envío un documento que se llama Guía para el proceso de inclusión laboral. Es muy completo, es del Ministerio de Trabajo, en convenio con otras organizaciones que trabajan con población con discapacidad. Y ahí están temas de normativa, lo que me preguntaba la compañera hace un rato sobre el discurso adecuado. Se describe en los tipos de discapacidad y cómo referirnos hacia ellas. Bueno, está muy completo también para que lo revisen. Bien, entonces, No sé de pronto qué piensen, si de pronto resolvimos sus dudas. mm, bueno, ahí nos van escribiendo Así es. cualquier inquietud que vaya surgiendo. Entonces ya aquí destacamos este tema de salario emocional, pues que tiene que ver con ese ejercicio que también deben hacer las organizaciones para mantener esa motivación de sus empleados, ¿no? Entonces, aquí se define como la retribución no económica que busca cubrir una parte de la escala de necesidades sociales de estima y autorrealización. Entonces,
Básicamente es poder contribuir al empleado, darle como esas otras opciones que tiene al interior de su organización. Entonces, cuando yo sé que en mi empresa no solo voy a trabajar y recibir un salario, sino que también puedo construir una vida ahí mismo que atiende mis necesidades sociales, mis necesidades emocionales, puedo tener acceso a espacios de recreación, de atención en salud mental y todos estos elementos pues importantes para cualquier persona. Entonces eso también mantiene mi motivación y mi sentido de pertenencia hacia la organización. Muchas de las personas o muchos de nosotros siempre tendemos a, bueno, realmente dentro de las organizaciones lo más importante es el bienestar, o en este caso, en este tipo de cultura, como lo estaba mencionando anteriormente, el hecho de que el empleado considere que tiene un valor para nosotros, donde nosotros le demostremos al empleado que realmente nos importa su bienestar, tanto físico como mental, y no solo esto, sino que esta persona tenga esos incentivos para poder continuar o tener esa motivación, esa satisfacción laboral con nosotros, los va a hacer de pronto tener un mayor sentido de pertenencia hacia la organización, y esto mismo le va a ayudar de que esté un poco más satisfecho, más motivado al momento de realizar sus funciones, que sea un poco más productivo e incluso pueda llegar a tener un mejor o un mayor desarrollo profesional y personal con nosotros, porque sabe y considera que es de valor para la empresa y que realmente nos preocupamos por ellos. Muy bien, entonces pues ahí vemos los componentes, otros de los elementos que van a contribuir a ese salario emocional. Entonces, tener esa capacitación, ese coaching, mentoring, plan de carrera, lo que ustedes mencionan, ¿no? Si se incluyen personas con discapacidad, bueno, que la empresa me capacite también para yo saber cómo relacionarme con mis compañeros que tienen esas características. Elementos como que haya flexibilidad en cuanto al tema de horarios, por ejemplo, beneficios de salud, integración familiar, oportunidades de recreación, esos elementos que les mencionaba hace un rato. El clima va a ser importante, esos espacios que nos permitan forjar esas relaciones con nuestros compañeros, que se sienta no solo como un equipo de trabajo, sino como una familia, una segunda familia. Eso contribuye a nuestra calidad de vida y asimismo los índices de desempeño laboral se van a ver reflejados. Aquí pues presentamos los sectores cuando hablamos de diversidad y de inclusión, hablamos de equidad de género, personas con discapacidad, que es en la que nos hemos centrado en esta capacitación, o grupos generacionales también, esas diferencias de edad que se pueden encontrar y de pensamiento también dentro de nuestros pares o compañeros y comunidades étnicas. Entonces aquí les presento esta estadística que es importante también a tener en cuenta, cómo es la situación de contratación de personas con discapacidad ya a nivel nacional. Entonces en el servicio público, según esta información que aporta el Ministerio de Trabajo, la mayoría de las empresas, si se fijan, están más dispuestas a contratar personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva y sí, auditiva y discapacidad. Múltiple. En discapacidad múltiple, mm, digamos que hay un porcentaje bajito, igual que discapacidad psicosocial y cognitiva. Nuevamente les recalco, estos porcentajes nos dejan ver un poco esos sesgos que hay en general, porque se piensa, por ejemplo, que la discapacidad cognitiva es más complicada. Eso es lo que se piensa, pero ejemplos como Juan Valdés nos muestra lo contrario. ¿Sí? Y otras organizaciones que la mayoría de los empleados con discapacidad son personas con discapacidad cognitiva. Y la Y- mayoría pues optan, sí, Luisa, no, continúa, continúa. la mayoría optan de pronto por la discapacidad física porque creen que puede ser más fácil de solventar, o la discapacidad auditiva y visual. Iba a decir un pequeño ejemplo que, digamos, yo soy del eje cafetero y en la ciudad de Manizales
hay un café que realmente es, digamos que es una fundación la cual tiene este café, pero este café es atendido específicamente con personas con discapacidad cognitiva, que en sí son personas con síndrome de Down. Y este café es todo, totalmente, todos los empleados son personas con síndrome de Down. Que hay alguien de la fundación sí que los está haciendo, que les hace como ese acompañamiento para estar como al pendiente de ellos, pero realmente y es un sitio realmente bastante conocido en la ciudad y que poco a poco ha venido como creciendo porque pues ha tenido muy buen éxito este negocio, esta empresa, esta microempresa que tiene esta fundación y que pues los cafés y realmente son ricos. Yo tuve la oportunidad de ir en alguna ocasión y de tomar un café allá y es muy buen sitio. Entonces, mire que no es tan difícil, es simplemente dar la oportunidad de, de conocerlos y de elaborar con ellos. ¿Hay algo más que decir sobre esta presentación? No. No, si quieres, continúa. Ok. Bueno, entonces, en la práctica de una cultura organizacional incluyente, nuevamente entonces mencionamos que es importante hacer partícipes a todas estas personas y a todas las personas que integran la organización en fechas importantes. En este caso, pues vamos a hablar sobre el mes de la discapacidad nuevamente, que dirá que por qué repetimos tanto esta fecha o este evento, pero pues realmente es importante darle la importancia, valga la redundancia, a esta fecha, porque pues es el tema que estamos tocando. El uso del discurso incluyente, pues si tenemos de pronto la empresa o digamos alguna información, algún evento, alguna capacitación que se requiera dar a una persona con discapacidad, pues buscar la manera de que sea una información que llegue a todos de la misma manera. Entonces es buscar como si tenemos de pronto es una charla o es un evento importante o algo que requiera brindar una información y tenemos personas con y sin discapacidad, pues llegar o buscar de pronto hacer la contratación de un intérprete o tener de pronto alguna aplicación que dé esa oportunidad, pero por lo general en estas situaciones cuando son usos de discursos o digamos eventos donde se requiera brindar este tipo de información, siempre va a haber un intérprete en lengua de señas que les va a brindar la información aparte de todos los apoyos y soportes visuales que hay para estas informaciones. También entonces el reconocimiento de la diferencia, que es obviamente cuando hablamos de equidad, es un trato digno, dignificado e igualitario para todos, pero también dar entonces ese reconocimiento de que sí hay alguien diferente y que debemos adaptarnos y adecuar las situaciones para que estas personas también reciban la información y compartan con nosotros todo tipo de actividad que se realice, pero sin tratarlos o sin darles esa diferencia en el trato, sino ser equitativos e igualitarios. Ay, perdón, te interrumpo, acabo de enviar por el chat el link de un taller que impartimos de inclusión laboral, donde se enfocó directamente a muchas de las preguntas que hicieron ustedes sobre, por ejemplo, el lenguaje correcto, cómo me refiero a las personas sordas o con discapacidad visual de acuerdo al tipo de discapacidad, qué debo tener en cuenta al interior de la empresa, qué ajustes hacer, todo eso se mencionó en el taller, entonces ahí les envío el link para que lo tengan ahí como insumo. Bueno, también en la práctica, entonces es importante concientizar a los líderes para que sean portavoces de una diversidad o de la inclusión. Nuevamente, como lo indiqué desde el principio, al momento de realizar o de que una empresa sea incluyente y quiera generar esta nueva cultura dentro de la organización, es un compromiso que inicia desde los líderes, desde
las personas más importantes o los niveles más altos de la organización y así poco a poco ir concientizando al resto del personal y brindándole esta, este portavoz, esta conciencia a toda la empresa sobre la inclusión. Entonces, no es colocar una política, no es contratar por contratar, sino, perdón, sino de hacerlo realmente a conciencia, hacerlo porque realmente queremos aportar un poco más a la sociedad, a innovar un poco más en sociedad y a incluir a personas con estas discapacidades que sabemos que también pueden ser de gran aporte y que puedan ayudar a innovar un poco más la empresa al momento de realizar sus funciones. Administración de la capacitación sobre inclusión y diversidad, pues entonces es como brindar todos estos recursos y estos apoyos a todo el personal para que comprendan un poco más sobre qué es la inclusión, qué es la diversidad, cómo manejar estos temas, cómo tratarlos, cómo llevarlos a cabo dentro de la organización y de esta manera también pues que la empresa sepa quiénes son estas compañías o estas organizaciones que tienen a la mano los recursos para tener contacto con personas con discapacidad y que nos puedan brindar esos tips o esas herramientas, por muy pocas que sean o por muy chiquitas, de ejemplo, digamos, un curso básico o en una sola charla de una asesoría, una capacitación de cómo decir al menos buenos días y saludar a una persona con discapacidad, pues ya eso es para nosotros una ganancia, porque nos van a permitir, con el solamente hecho de nosotros poderle decir a una persona con discapacidad buenos días en lengua de señas, créanme que es una forma muy, para ellos va a ser algo muy especial, donde se van a sentir que realmente los estamos acogiendo y que realmente nos importan y que nos interesa y que nos agrada que ellos estén con nosotros y eso va a hacer que para ellos también sea una motivación, un incentivo para continuar dentro de la empresa y para realizar sus funciones. También hay un caso, ejemplo más adelante, donde digamos que el portavoz de las personas con discapacidad sea alguien que se interese por la discapacidad que ellos presentan, alguien que los entienda, que los comprenda y que sea como esa voz de ellos dentro de la organización, que sea quien los apoye, quien los guíe y que también pues sea la persona que digamos que esté bajo su supervisión. Mi compañera María Cristina, creo que ella tiene el caso de una empresa donde ese líder es una persona con discapacidad directamente y realmente es muy bonito y es muy atractivo que la cultura sea incluyente y que se preocupe de esta manera con ellos. Sí, en empresas públicas de Medellín se contrató una persona con discapacidad visual que es la que lidera el área de inclusión. Tienen toda un área, un departamento de inclusión que relaciona pues todos los temas de diversidad e inclusión de la empresa. Y esta persona, ella pues cuenta su experiencia, que ella ingresó con todo, o sea, no le hicieron no le omitieron ningún proceso por el hecho de tener discapacidad, sino que ella entró, presentó todas las pruebas, solo se hizo una adaptación para que el equipo tuviera el lector de pantalla, que era lo que ella requería, y pues presentó el proceso con otras personas y ella salió seleccionada. Entonces, ahí vemos un ejemplo de cómo la inclusión básicamente se logra es con esos ajustes, es saber qué ajuste requiere la persona y puede ingresar en igualdad de condiciones. Bueno, por acá tenemos una pregunta, dice la compañera Catherine, nosotros tenemos ya estrategias, pero queremos complementar con la política. Sí, si te refieres pues ya como a estructurarlo, eh, pues el documento que te acabo de enviar del Ministerio de Trabajo nos da unos tips bien interesantes y también nos da información sobre organizaciones que lo han implementado. Entonces ahí te puedes guiar bastante. Excelente que estén en ese proceso en la organización.
Aquí dicen, no, eso significa que no hay perfil específico para liderar la inclusión en la organización. O sea, sí es necesario, lo que decía Luisa, que haya un perfil o un líder del proceso, que este líder se contacte con los demás líderes para que, como decimos, esto sea a nivel organizacional en la cultura de la inclusión. Pero ya si hablamos o sea, ya de la contratación de las personas con discapacidad, no, yo no tengo un perfil de acuerdo a la discapacidad, ¿no? O sea, si ya nos vamos a perfil de competencias. Pero bueno, creo que ese sería pues otro tema. Pero en ese caso, pues ahí profundizo. Y lo que requerimos es ver a las personas de acuerdo a sus competencias y no a su discapacidad. Ya si yo selecciono a la persona y cumple con el perfil y la hoja de vida, ya después miro qué ajustes requiero para que esa persona pueda cumplir con sus funciones. Pero sí es necesario un perfil específico, un líder del proceso. Esto sí es necesario si hablamos de que queremos construir una cultura organizacional incluyente. Digamos que dentro de las competencias o lo que se requiere, los requerimientos que se buscan para un líder, pues es que sea una persona primero comprometida con las personas con discapacidad, que al menos tengan un pequeño conocimiento sobre la discapacidad, sobre, digamos que sus políticas, las leyes de discapacidad en Colombia, bueno, y las leyes que de discapacidad laborales que también les permitan, o sea, que tenga conocimiento en esto para que no vayamos a caer en el error de pronto cometer, bueno, no tener la información de desinformación y que de pronto por hacer un bien hagamos un mal para el manejo pues del compromiso de la integración de las personas con discapacidad dentro de la empresa. Bueno, entonces, continuando con el tema, entonces vamos a hablar sobre un caso de éxito, que es el caso de Sodimac Constructor. Digamos que esta es una empresa demasiado grande, realmente esta es una empresa que incluso es una multinacional que viene de otros países, perdón, pero que aquí en Colombia lo conocemos como Constructor, donde es una empresa que cuenta ya con una política de inclusión laboral, la cual tiene una vinculación de personas con discapacidades físicas, cognitivas y sensoriales. Recordemos que cuando hablamos de discapacidad sensorial estamos hablando posiblemente de capacidad visual, capacidad auditiva o discapacidad múltiple, donde brindan las mismas oportunidades a todos los candidatos que se estén convocando para un proceso de contratación, donde ya cuentan con procesos de selección, inducción, bueno, con todos los procesos internos ya adaptados para la contratación de personas con discapacidades. Ya la empresa como tal cuenta con 112 personas con discapacidad cognitiva y con 7 personas con discapacidad física dentro de las múltiples sedes que tiene esta empresa en el país, y donde sus procesos de selección y contratación están bajo lineamientos ya estrictos de políticas de inclusión, donde son procesos ya un poco más transparentes, como lo mostré en los ejemplos anteriores. Digamos que ya crean o ya tienen como tal un perfil de contratación donde ya puede ser por competencias, por habilidades cuando buscan contratar a estas personas, donde ya en las convocatorias laborales especifican que está para ciertas personas o personas con discapacidades X, pues que estén buscando o que se adapten a los cargos que ellos estén postulando en ese momento, donde ya hay una adaptación para todo lo que son entrevistas, pruebas de selección y capacitaciones de inducción y capacitaciones de personal ya dentro de la organización, donde la política de empleo ya está diferenciada o ya digamos que ya existe dentro de la organización esa política incluyente para la convocatoria para la elección de personal con discapacidad, pero que no se identifica o no hay una diferencia al momento de contratar a una persona, sino que simplemente
es una política de contratación sobre los procesos que se realizan y la adaptación que se realiza, pero que al momento de trabajar es un empleado más de la organización sin importar la discapacidad que éste esté presentando y también se adapta a la organización, pues ha generado también procesos de adaptación de las demás personas en la organización para que la persona con discapacidad pues no sienta o no se sienta diferente, ni que sienta que lo estamos, digamos que menospreciando o minimizando ante la labor que están realizando dentro de la empresa. Entonces, ya aquí concluyendo, ¿qué podemos decir sobre lo que es una cultura organizacional incluyente? Entonces, es una empresa dispuesta, con mente abierta a recibir talento humano diverso, que busca encontrar resultados diferentes también. Es una empresa que busca también la innovación y la competitividad. ¿Qué otras conclusiones podemos resaltar? Desde el Departamento de Recursos Humanos, pues se deben ajustar las políticas de la organización hacia la inclusión. Para que esto sea posible es necesario que se ajuste la política, que se aterrice a una política de inclusión y la empresa debe adaptarse a los empleados con discapacidad y no al revés. No es la persona con discapacidad la que tiene que adaptarse al entorno, sino es el entorno el que debe estar ajustado para que esta persona pueda ingresar a desempeñar sus funciones sin sentirse diferente, que pueda hacerlo en igualdad y equidad. ¿Se requieren acciones de sensibilización? Sí, hay que formar al personal, tanto a las personas con discapacidad como a las que no tienen discapacidad. Esto ya va de la mano con lo que llamamos administración de la capacitación. Debe estar ahí incluido esos temas de discapacidad, de diversidad. Hay que preparar a los equipos para que ellos sepan cómo actuar, cómo desenvolverse. Nuevamente resaltamos, se requiere nombrar un líder del proceso para que este tema se trate con seriedad y con la importancia que requiere. Y aquí estoy citando palabras de uno de los directivos de Nestlé, que es otra de las empresas que resaltan en inclusión. Y ojalá que este líder del proceso no necesariamente tiene que ser una persona con discapacidad, aunque pues cuando es un doliente directo pues hace un ejercicio más aterrizado en este campo, pero sí tiene que ser alguien que conozca del tema, que conozca del proceso y que pueda impulsarlo y lograr que esa cultura organizacional en toda la empresa sea realmente incluyente. Transversalidad y difusión de la cultura incluyente en todas las áreas, lo que hemos venido hablando, no es solo un departamento el que se encarga de la inclusión y la diversidad, sino que todas las áreas deben estar enteradas y también tienen que realizar procesos ajustados a lo que es la inclusión, las acciones de sensibilización, nuevamente lo resaltamos, y debe haber espacios ya diseñados para promover la inclusión, o sea, ya alejados un poco de las tareas y las funciones de los empleados, unos espacios aparte en donde se logre incentivar la inclusión y la diversidad. Y ya con eso finalizaríamos. Entonces agradecemos a todos su participación. Aquí en el chat pues les enviamos la encuesta de satisfacción, que es muy importante para nosotros, que se tomen ahí unos 2, 3 minuticos, no se demoran mucho diligenciándola. Esperamos que el tema les haya gustado, haya despejado sus dudas o les haya generado más inquietudes también. Esa es la idea, para que sigan como incursionando en este tema que es muy importante realmente. Entonces, agradecerles a todos. Si hay algo que nos quieran decir, quien quiera activar sus micrófonos, tienen el espacio para hacerlo, preguntar si tienen de pronto alguna otra duda, alguna inquietud. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta capacitación, por escucharnos, por darnos la oportunidad de brindarles toda esta información, aunque bueno, créanme que la información es mucho, mucho, mucho más amplia. Nosotros simplemente damos la información más importante, lo que
los vinculamos de pronto un poquito a este mundo de la cultura organizacional incluyente, pero que realmente la inclusión va mucho más allá, no solo de personas con discapacidades o limitaciones, sino que tenemos mucho más de diversidad que hablar y que integra las culturas organizacionales en muchas de las empresas del país, y no solo del país, sino de a nivel, pues a nivel mundial. Claro que sí, Marta, nosotros les compartimos la presentación con mucho gusto. Igual ahí pues están todas las referencias por si quieren buscar mayor información. Y no, muchísimas gracias a todos ustedes por asistir, por acompañarnos, y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Espero seguirnos encontrando por aquí, brindando más información, más talleres, temas de su interés y que realmente nos nutra a todos como profesionales en este campo organizacional. Feliz día para todos. Hasta luego.